Desde tiempos inmemoriales, las culturas orientales han venerado la naturaleza y sus elementos como fuentes de sabiduría y renacimiento. Entre las plantas sagradas que han trascendido las fronteras del tiempo, destaca el árbol de jade, una especie milenaria que ha sido objeto de innumerables leyendas y tradiciones. En este conmovedor relato exploraremos la profunda conexión entre el ser humano y esta planta única, cuyas hojas brillantes y ramas sinuosas ocultan secretos antiguos capaces de transformar vidas. A través de la historia de Carlos, un hombre de mediana edad sumido en las profundidades de la desesperación, descubriremos el poder curativo y las propiedades místicas que han hecho del árbol de jade un símbolo de prosperidad y buena fortuna. Antes de adentrarnos en esta narrativa cautivadora, permítanme compartir algunas recomendaciones prácticas para aquellos que deseen cultivar su propio árbol de jade. Durante una reciente visita a una floristería local, tuve la oportunidad de consultar con expertos en el cuidado de esta planta excepcional. Para empezar, el árbol de jade prospera mejor en condiciones de luz brillante, pero evitando la exposición directa al sol abrasador del mediodía. Un lugar cerca de una ventana con luz indirecta es el entorno ideal. En cuanto al riego, es esencial permitir que la tierra se seque ligeramente entre una sesión y otra, ya que el exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces. Además, los expertos sugieren utilizar una mezcla de tierra bien drenada y abono orgánico para mantener a la planta sana y vigorosa. Con el cuidado adecuado, el árbol de jade puede prosperar durante décadas, convirtiéndose en un verdadero tesoro verde en nuestros hogares. Pero más allá de los aspectos prácticos, el árbol de jade representa un vínculo profundo con la sabiduría ancestral y el equilibrio con la naturaleza. A medida que nos sumerjamos en la historia de Carlos, descubriremos cómo esta planta legendaria puede convertirse en un catalizador para el crecimiento personal, la sanación emocional y la transformación espiritual. Prepárense para embarcarse en un viaje conmovedor, donde las enseñanzas milenarias se entrelazan con las luchas y los triunfos de la vida moderna. Abran sus corazones y permitan que el árbol de jade los guíe por un sendero de renacimiento y prosperidad. Las sombras de la incertidumbre se cernían sobre Carlos como una oscura nube de tormenta. A sus 40 años, había creído tener la vida bajo control, una carrera estable y un futuro prometedor. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y en un abrir y cerrar de ojos todo se derrumbó a su alrededor. La compañía donde había trabajado durante más de una década decidió reestructurarse, dejando a Carlos como una de las tantas víctimas del despido masivo. En un principio, no le dio demasiada importancia, convencido de que encontraría un nuevo empleo en poco tiempo. Después de todo, contaba con una sólida experiencia y un currículum cable. Pero los meses transcurrían, y las entrevistas de trabajo parecían una interminable sucesión de decepciones. Las noticias de rechazo llegaban una tras otra, como puñaladas a su confianza y autoestima. Carlos comenzó a cuestionarse a sí mismo, preguntándose dónde había fallado y qué había hecho mal. Las deudas no tardaron en acumularse, convirtiéndose en un peso abrumador sobre sus hombros. El pago de la hipoteca, las facturas de servicios básicos y los gastos cotidianos se volvieron una constante fuente de angustia. Cada vez que revisaba su cuenta bancaria, sentía una opresión en el pecho al ver cómo sus ahorros se evaporaban lentamente. La tensión en su hogar era palpable. Su esposa, aunque lo apoyaba incondicionalmente, no podía ocultar su preocupación. Las discusiones y los momentos de frustración se volvieron más frecuentes, socavando la armonía que alguna vez reinó en su matrimonio. Carlos intentó mantenerse fuerte, pero la desesperanza comenzó a arraigarse en su corazón. Carlos, un hombre aparentemente común, se encontraba en una encrucijada emocional y financiera que lo mantenía despierto durante las noches, girando sin rumbo en su cama mientras luchaba contra la marea de pensamientos negativos y preocupaciones sobre el futuro de su familia. La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida se apoderaba de él. Cada paso parecía llevarlo más profundamente hacia la oscuridad, sin vislumbrar una salida clara. En esos momentos más oscuros, cuando la ansiedad amenazaba con aplastarlo, Carlos se veía obligado a enfrentar preguntas dolorosas sobre su pasado y su presente. ¿Había cometido errores irreparables que lo habían llevado a esta situación? ¿O era simplemente una víctima del azar, castigado por alguna transgresión desconocida? Incluso los pequeños placeres de la vida,
como una taza de café en su cafetería favorita, o una cena en un modesto restaurante, ahora se traducían en gastos que parecían inalcanzables. Con cada día que pasaba, Carlos se hundía más en un pozo de desesperación. Su confianza se desmoronaba gradualmente, y la autoestima que una vez lo había distinguido se desvanecía lentamente, como un espejismo en el desierto. Cada decisión se sentía como una montaña que debía escalar, y la presión de mantener a flote a su familia se volvía abrumadora. A pesar de sus luchas internas, Carlos intentaba aferrarse a la esperanza, buscando soluciones incluso en los lugares más inesperados. Aunque el camino parecía oscuro y sin fin, sabía que debía encontrar una manera de salir adelante, no solo por él mismo, sino por el bienestar de los seres queridos que dependían de él. Fue en uno de esos momentos de profunda oscuridad cuando recordó a Tomás, su viejo amigo de la infancia. Tomás había tomado un camino muy diferente al suyo, renunciando a las comodidades materiales para convertirse en un monje budista. En su búsqueda de paz interior, había abandonado todo, y se había mudado a un remoto monasterio en las montañas. La decisión de buscar a Tomás no fue fácil para Carlos. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, y la brecha entre sus estilos de vida parecía haberse ensanchado con el paso del tiempo. Mientras Carlos había elegido el camino convencional, persiguiendo el éxito material y las comodidades de la vida urbana, Tomás había optado por un sendero más espiritual, renunciando a los bienes terrenales en busca de la iluminación. Sin embargo, la desesperación puede ser un poderoso motor de cambio y en ese momento Carlos estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que pudiera sacarlo del oscuro pozo en el que se encontraba. Con una mezcla de esperanza y escepticismo, emprendió el viaje hacia las remotas montañas donde se ubicaba el monasterio de Tomás. El camino fue largo y accidentado, como si el propio paisaje reflejara los desafíos internos que Carlos enfrentaba. A medida que se adentraba en las sinuosas carreteras de montaña, dejaba atrás el bullicio de la ciudad y se sumergía en un mundo de tranquilidad y serenidad. Los árboles milenarios flanqueaban el camino, susurrando secretos ancestrales con cada brisa que acariciaba sus ramas. Carlos, exhausto por horas de viaje y el peso emocional que cargaba, finalmente llegó a las majestuosas puertas del monasterio, cuya madera noble estaba adornada con intrincados símbolos budistas. Al adentrarse en ese santuario de serenidad, sintió un profundo sentido de reverencia, mientras el silencio lo envolvía como un manto protector. Fue recibido por uno de los monjes residentes, cuya calma y serenidad parecían emanar de cada gesto. Guiado a través de pasillos serenos y patios internos, Carlos finalmente llegó a una modesta habitación donde lo esperaba Tomás. Al ver a su viejo amigo, una mezcla de emociones lo invadió. Alivio por haber encontrado un refugio en este lugar sagrado, pero también un atisbo de envidia al contemplar la paz interior que irradiaba Tomás. Sin embargo, la alegría de reunirse con un amigo querido superaba cualquier otra sensación. Tomás, con su sabiduría serena, comprendió el tormento que atormentaba a Carlos sin que éste dijera una palabra. Con una mirada compasiva, lo invitó a sentarse y a compartir sus preocupaciones. Carlos, al principio reticente, finalmente dejó que las palabras fluyeran, liberando el peso que había llevado durante tanto tiempo en su corazón. Durante horas, conversaron en la tranquilidad de la habitación, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas entreabiertas. Tomás ofreció palabras de aliento y sabiduría, recordándole a Carlos la importancia de la aceptación y el desapego, enseñanzas fundamentales en el camino budista. A medida que la conversación fluía, Carlos comenzó a sentir un destello de esperanza en su interior. La presencia de Tomás actuaba como un bálsamo para su alma atribulada, recordándole que, aunque enfrentaba desafíos monumentales, no estaba solo en su viaje hacia la paz interior y la claridad mental. Después de compartir un té caliente y reconfortante, Carlos se despidió de Tomás con un renovado sentido de propósito y determinación. Aunque su camino hacia la sanación aún era largo y sinuoso, ahora llevaba consigo la sabiduría y el apoyo de un amigo verdadero, así como las enseñanzas ancestrales del monasterio que lo acogía. Con paso más ligero y corazón más tranquilo, se dispuso a enfrentar los desafíos que lo aguardaban, sabiendo que llevaba consigo las herramientas necesarias para encontrar la paz interior que tanto anhelaba. En esa humilde habitación, iluminada por la suave luz de velas aromáticas, Carlos desahogó su corazón,
Relató con detalle las tribulaciones que había enfrentado, las decepciones laborales, las deudas asfixiantes y el constante temor por el futuro de su familia. Cada palabra salía como un lamento, una súplica silenciosa en busca de comprensión y orientación. Tomás lo escuchó con paciencia y compasión, sin juzgar ni interrumpir. Sus ojos reflejaban una sabiduría adquirida a través de años de introspección y disciplina espiritual. Cuando Carlos terminó de hablar, reinó un silencio profundo, como si el aire mismo contuviera la respiración esperando las palabras de Tomás. Entonces, con voz suave pero firme, Tomás comenzó a compartir las enseñanzas que había aprendido en su camino espiritual. Habló de la impermanencia de todas las cosas, de cómo los altibajos de la vida son inevitables y de la importancia de cultivar una mente serena y un corazón compasivo para enfrentar los desafíos con gracia y sabiduría. La prosperidad y la adversidad son dos caras de la misma moneda, dijo Tomás. Así como las estaciones cambian, también lo hacen nuestras circunstancias. Pero si mantenemos una mente centrada y un corazón compasivo, podremos navegar por las tormentas de la vida con mayor facilidad. A medida que Tomás hablaba, Carlos sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de él. Las palabras de su amigo resonaban con una verdad profunda, una sabiduría que trascendía las preocupaciones mundanas, y lo invitaba a ver su situación desde una perspectiva más amplia. Después de despedirse de Tomás, Carlos no solo llevaba consigo el consuelo de sus palabras reconfortantes, sino también un regalo más profundo, la semilla de la comprensión y la promesa de un camino hacia la paz interior. A medida que se alejaba del monasterio y regresaba a su vida cotidiana, las enseñanzas de su amigo resonaban en su mente como un mantra hipnótico, desafiándolo a explorar nuevas perspectivas y a cuestionar sus concepciones preconcebidas sobre la vida y el propósito. A pesar de las circunstancias adversas que enfrentaba, las palabras de Tomás actuaban como un faro en la oscuridad, guiándolo hacia un terreno desconocido pero prometedor. En su interior, una chispa de curiosidad se encendía ante la promesa de una sabiduría ancestral, capaz de iluminar su camino a través de las tormentas de la vida. En los días siguientes, Carlos se sumergió en un profundo proceso de introspección. Cada aspecto de su existencia se sometió a escrutinio bajo una luz renovada. Las enseñanzas de Tomás habían actuado como un despertador espiritual, sacándolo del letargo en el que había vivido, y haciéndolo consciente de que había estado persiguiendo incansablemente metas externas sin prestar suficiente atención al cultivo de su mundo interior. Desde sus relaciones personales hasta su carrera profesional, Carlos comenzó a examinar cada faceta de su vida con una nueva perspectiva. Reconoció la importancia de nutrir su bienestar mental y espiritual, comprendiendo que la verdadera felicidad yace en el equilibrio interno y la armonía con el mundo que lo rodea. Aunque el camino hacia la paz interior era sinuoso y desafiante, Carlos se sentía motivado por la promesa de crecimiento y transformación. Con cada día que pasaba, se acercaba un poco más a la realización de su verdadero yo, alimentando la semilla de comprensión que Tomás había plantado en su corazón, con la esperanza de que algún día floreciera en un jardín de serenidad y sabiduría. Fue en uno de esos momentos de contemplación cuando Tomás lo invitó a unirse a él en uno de los jardines del monasterio, un espacio sagrado donde los monjes cultivaban plantas y flores con devoción y cuidado meticuloso, como si cada una de ellas fuera un mensaje vivo de la naturaleza. Allí, en medio de un pequeño claro rodeado de árboles ancestrales, Tomás se detuvo frente a un arbusto de hojas brillantes y delicadas flores blancas. Con una sonrisa enigmática se arrodilló y acarició las ramas con un gesto de reverencia. «Este es el árbol de jade», dijo Tomás en un tono casi susurrante. «Una planta milenaria que ha sido venerada por generaciones en Oriente por su capacidad de atraer la prosperidad y la buena fortuna». Carlos observó la humilde planta con escepticismo. ¿Cómo era posible que algo tan simple pudiera poseer semejantes poderes? Sin embargo, la voz de Tomás lo hizo contener cualquier comentario sarcástico que pudiera brotar de sus labios. La tradición cuenta que el árbol de jade es un símbolo de la armonía entre el cielo y la tierra, continuó Tomás. Sus ramas ascendentes representan el crecimiento espiritual, mientras que sus raíces profundas nos recuerdan la importancia de mantenernos anclados a nuestras creencias y valores más esenciales. Mientras hablaba, Tomás tomó una pequeña maceta y, con movimientos delicados, trasplantó un retoño del árbol de jade a su nuevo hogar.
Sus manos parecían danzar con una gracia casi ritual, mezclando la tierra fértil con agua fresca y acomodando las raíces con una delicadeza casi maternal. El secreto del árbol de jade radica en el respeto y el cuidado que le brindamos, explicó Tomás. No es simplemente una planta decorativa, sino un ser vivo que debemos nutrir y amar como a un miembro más de nuestra familia. Carlos observó cautivado mientras Tomás colocaba la maceta en un lugar prominente del jardín, donde recibiría la luz del sol y la brisa fresca de las montañas. Cuando honramos al árbol de jade con nuestro amor y atención, él nos devuelve el favor atrayendo la abundancia y la buena suerte a nuestras vidas, dijo Tomás con una sonrisa sabia. Es un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no radica en los bienes materiales, sino en cultivar una mente en paz y un corazón agradecido. A medida que las palabras de Tomás se hundían en su ser, Carlos sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Tal vez fuera el entorno sereno del monasterio, o la energía casi mística que parecía emanar del árbol de jade, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza encendiéndose en su interior. Tomás le entregó la maceta con una mirada cálida y alentadora. Llévalo contigo, Carlos, cuídalo como si fuera un tesoro invaluable, y verás cómo la abundancia fluye hacia ti de maneras inesperadas. Con el árbol de jade en sus manos, Carlos se sintió investido de una responsabilidad casi sagrada. Comprendió que no se trataba simplemente de una planta, sino de un símbolo vivo de las enseñanzas que Tomás le había compartido. Un recordatorio constante de que la verdadera riqueza se encontraba en el cultivo de la gratitud, la paciencia y la armonía interior. Mientras abandonaba el monasterio, Carlos miró hacia atrás por un instante, sintiendo que dejaba atrás más que un lugar físico. Había trascendido las fronteras de su propia. El regreso a casa fue un viaje introspectivo para Carlos, una travesía no solo física sino también espiritual. Con el árbol de jade cuidadosamente resguardado en sus manos, se sentía como si llevara consigo un tesoro invaluable, una pieza clave para desentrañar los misterios de la abundancia y la buena fortuna. Al cruzar el umbral de su hogar, fue recibido por miradas interrogantes de su esposa e hijos. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y esperanza, ansiosos por conocer los detalles de su encuentro con Tomás y el significado de esa pequeña planta que Carlos sostenía con tanta reverencia. Con paciencia y delicadeza, Carlos les relató su experiencia en el monasterio, las enseñanzas de Tomás y la antigua sabiduría que envolvía al árbol de jade. A medida que hablaba, sus palabras parecían tejer un hilo de esperanza, una promesa tácita de que las cosas estaban a punto de cambiar para mejor. Carlos preparó cuidadosamente la maceta, mezclando la tierra fértil con amor y devoción, como si estuviera preparando un lecho para un recién nacido. Desde ese momento, el árbol de jade se convirtió en el centro de atención de la familia. Carlos se aseguró de regarlo diligentemente, hablándole con cariño y dedicación como si fuera un ser vivo capaz de percibir sus intenciones más puras. Poco a poco, la planta comenzó a florecer, sus delicadas ramas extendiéndose hacia la luz y sus hojas adquiriendo un brillo vibrante. Cada nueva hoja o flor era celebrada como un pequeño milagro, una señal de que la energía positiva estaba fluyendo a través del árbol de jade. Los días transcurrieron y Carlos mantuvo su fe inquebrantable a pesar de las dificultades económicas que aún enfrentaban. Había algo en la presencia del árbol de jade que lo llenaba de una tranquilidad profunda. Era como si la planta fuera un recordatorio constante de que la abundancia no siempre se manifestaba en forma de riqueza material, sino en la capacidad de encontrar la belleza y la gratitud en las cosas más sencillas de la vida. Entonces, de manera inesperada, las oportunidades comenzaron a presentarse. Carlos recibió una llamada de una empresa que había entrevistado meses atrás, ofreciéndole un puesto que parecía hecho a su medida. Aunque el salario no era tan alto como en su antiguo trabajo, era un comienzo prometedor y una luz al final del túnel. Con renovado entusiasmo, Carlos se sumergió en su nuevo rol, aplicando las lecciones de paciencia y perseverancia que había aprendido a través del árbol de jade. Su actitud positiva y su dedicación no pasaron desapercibidas, y pronto comenzó a ascender en la jerarquía de la empresa. A medida que su situación financiera mejoraba, Carlos se aseguró de mantener su gratitud y humildad. Nunca olvidó las enseñanzas de Tomás ni el poder simbólico del árbol de jade. En lugar de sucumbir a la codicia o al materialismo, canalizó sus energías en cultivar una vida equilibrada,
disfrutando de las pequeñas alegrías y compartiendo su prosperidad con aquellos que más lo necesitaban. El árbol de jade se convirtió en mucho más que una simple planta para Carlos. Se convirtió en un símbolo vivo de su transformación interior y su renovada apreciación por las bendiciones más simples de la vida. Cada vez que posaba sus ojos en él, una oleada de gratitud inundaba su corazón, recordándole el viaje que había emprendido hacia una existencia más plena y satisfactoria. Con el paso de los años, la vida de Carlos se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador de la fe y la perseverancia. El árbol de jade, una vez modesto en su maceta, se erigía ahora como un símbolo de renacimiento y abundancia, irradiando una energía vibrante que parecía impregnar cada aspecto de su existencia. A medida que las estaciones cambiaban y el árbol continuaba su crecimiento vigoroso, Carlos se encontró identificándose con él en un nivel profundo. Como el árbol de jade, él también había superado desafíos y adversidades, expandiéndose y prosperando en su propio viaje personal de crecimiento y realización. La pequeña maceta inicial ya no era suficiente para contener las exuberantes ramas del árbol de jade. En un acto simbólico de celebración y progreso, Carlos decidió trasplantarlo a un recipiente más grande, marcando cada etapa de su crecimiento como un logro personal. Era como si la planta reflejara el florecimiento de su propia vida, recordándole que, a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para crecer, expandirse y florecer en el jardín de la vida. En su lugar de trabajo, Carlos se había convertido en una figura respetada y admirada tanto por sus colegas como por sus superiores. Su enfoque equilibrado y su actitud positiva lo destacaban como un líder natural, capaz de inspirar a otros a dar lo mejor de sí mismos. Su ascenso a puestos de mayor responsabilidad fue inevitable, donde su sabiduría y experiencia se volvieron invaluables para guiar a la empresa hacia nuevos horizontes de éxito. A pesar de su creciente prosperidad material y su éxito profesional, Carlos nunca perdió de vista las lecciones profundas que había aprendido en el monasterio. Mantuvo una conexión arraigada con el árbol de jade, cuidándolo con devoción y compartiendo su significado con aquellos que lo rodeaban. Para Carlos, el árbol no era solo una planta, sino un recordatorio constante de la importancia de la paz interior y la conexión con lo esencial. En ocasiones especiales, como cumpleaños o reuniones informales, Carlos abría las puertas de su hogar para invitar a familiares y amigos cercanos a admirar la belleza del árbol de jade. Durante estas reuniones, compartía historias sobre su significado ancestral y las lecciones de sabiduría que había aprendido a lo largo de los años. Para muchos, estas reuniones se convirtieron en momentos de inspiración y reflexión, donde encontraban consuelo y aliento en la presencia del árbol y la sabiduría de Carlos. A medida que pasaban los años, el árbol de jade se convirtió en un símbolo no solo de crecimiento y prosperidad, sino también de la conexión humana y la importancia de compartir nuestras experiencias con los demás. Para Carlos, cada hoja verde y cada ramificación era un recordatorio tangible de su viaje personal hacia la realización y la plenitud, y estaba agradecido por cada momento que podía compartir esa lección con aquellos que lo rodeaban. Carlos se convirtió en mucho más que un simple cuidador del árbol de jade. Se transformó en un maestro informal, transmitiendo los conocimientos y la sabiduría que había adquirido de su amigo Tomás y compartiendo la profunda conexión que había cultivado con esta planta milenaria. Poco a poco, el árbol de jade se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento en su comunidad. A medida que la fama de Carlos se extendía, personas de diferentes orígenes y situaciones de vida acudían a él en busca de consejo y orientación, atraídos por la energía positiva que emanaba de su presencia y de la planta que había sido su guía en los momentos más oscuros. Carlos, con humildad y gratitud, nunca se cansaba de compartir su historia de transformación, destacando cómo había pasado de la desesperación a la abundancia gracias a la intervención del árbol de jade y las enseñanzas de Tomás. Sus palabras resonaban con autenticidad y convicción, inspirando a otros a cultivar su propia prosperidad interior y a enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y coraje. A medida que su influencia crecía, Carlos recibía invitaciones para hablar en conferencias y eventos, donde compartía su experiencia con audiencias más amplias. Se convirtió en un embajador de la antigua sabiduría del árbol de jade, llevando su mensaje de esperanza y renacimiento a rincones insospechados. A través de su ejemplo,
Carlos demostró que la transformación personal es posible para cualquiera que esté dispuesto a abrir su corazón y su mente a las lecciones que la vida y la naturaleza tienen para ofrecer. Incluso en los momentos más ajetreados, Carlos siempre encontraba tiempo para cuidar del árbol de jade, regándolo y hablándole con cariño como si fuera un viejo amigo. Era su recordatorio constante de que la verdadera prosperidad no se medía en riquezas materiales, sino en la capacidad de mantener una mente en paz y un corazón agradecido. Y así, como un árbol majestuoso que extiende sus ramas hacia el cielo, la vida de Carlos se convirtió en un testimonio vivo de la transformación y el renacimiento. Desde las profundidades de la adversidad, había surgido como un fénix abrazando las enseñanzas ancestrales y permitiendo que el árbol de jade guiara su camino hacia una existencia plena y abundante.